Bueno, muy buena tarde para todos. Siendo las 2 de la tarde del 4 de noviembre del 2021, damos comienzo a nuestra clase de la semana 11 de nuestro programa. Vamos a entrar ya a la tercera fase de nuestra materia. Vamos a hablar hoy del concepto de prototipos. La idea es que en esta tercera fase tenemos que sacar un prototipo de nuestra propuesta para, pues, obviamente, tener como todos los elementos dados dentro de lo que es el tema de emprendimiento. Haber aprendido a hacer un plan de negocios, un modelo de negocios y un prototipo que nos va a servir a nosotros para poder, digamos, evidenciar claramente si la propuesta de valor que al inicio construimos, pues obviamente cumple con todos los requerimientos necesarios para que se puedan observar. ¿Algún inconveniente tuvieron en el ejercicio, en la tarea? No, profe. Ok. Creo que era sencillo, lo habíamos hecho. Nosotros lo que hicimos fue que se establecieron las preguntas que nosotros en la clase hicimos y los pasos estaban establecidos en el ejercicio que, digamos, en la clase lo habíamos hecho. Era sencillamente retomarlos y colocarlos allí. Bueno, vamos a compartir pantalla para que podamos ver el tema del día de hoy. Ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Ok. El tema que vamos a arrancar esta tercera fase de la clase es el tema del prototipo o del prototipado y lo que debemos hacer con ello, pues obviamente para poder construirlo y a partir de allí poder, digamos, tener un modelo que nos permita de alguna forma poderlo presentar a nuestra, digamos, a alguien de nuestros clientes o el segmento de clientela que nosotros vamos para probar si realmente la propuesta tiene una aceptación y cumple con todos los requerimientos dados. Entonces, de ahí que es importante, digamos, dentro de nuestro concepto de emprendimiento, tener una visión clara de lo que es el prototipo. ¿Alguno de ustedes ha trabajado prototipos? No, profe. Ok. Antes hago un paréntesis, ustedes recibieron, es que me llegó a mi correo una solicitud para un coordinador en sistemas en Sonesta, creo que era. ¿Vieron el mensaje? Sí, profe. Ok. ¿Y alguien averiguó? Sí. ¿Alguien hizo alguna averiguación en eso? No. Bueno, dejémoslo ahí, cerremos ese paréntesis. Entonces arranquemos. ¿Qué es un prototipo? ¿Sí? Un prototipo es la materialización de una idea, bien sea de manera, digamos, tridimensional o bidimensional, pero que nos permita de alguna forma ver cómo nosotros la idea de negocio, la propuesta de valor que hemos creado se pueda materializar. ¿Para qué? Para que de alguna forma, con base en ese prototipo, las personas puedan opinar y puedan generar un proceso de retroalimentación ya en la construcción final de la propuesta o la idea de negocio. Entonces, de ahí la importancia de tener, digamos, una visión clara de lo que es ese concepto de prototipo, porque nos va a permitir de alguna forma poder evidenciar, realizar la forma como nosotros vamos a presentar nuestro bien o servicio que vamos a ofertar. ¿Para qué sirve? Digamos, en términos prácticos. Es una estrategia de exploración, o sea, que nos permite de alguna forma que las personas conozcan, comprendan esa propuesta de valor o esa idea de negocio y a partir de allí pueda generar una opinión. Experimentación, o sea, que nos permita ver si realmente es la necesidad que el cliente requiere y a partir de allí pueda experimentar, digamos, si esa cumple con la necesidad que nosotros tenemos. Si es un proceso también de retroalimentación, porque a partir de allí podemos generar procesos de mejoramiento, ¿sí? El prototipo es un modelo y ese modelo lo que nos permite es poderlo adaptar en determinado momento y con base en lo que ellos nos digan, podemos generar ese proceso de retroalimentación. Y validación es para evidenciar claramente si esa propuesta de valor o esa idea de negocios
realmente es realizable, satisface la necesidad del cliente, cumple con el propósito que normalmente se daba. Entonces, a partir de allí, pues es una visión muy clara de lo que es el prototipo. Nos sirve para explorar, experimentar, retroalimentar y validar una idea de negocios o una propuesta de valor. ¿Hasta ahí es claro? Profe. Okay. ¿Cómo se hace? Hay 3 etapas que realmente tiene el prototipado. Uno es aprender, que es toda la fase que uno tiene dentro del proceso para poder generar un proceso de investigación, de identificación de una idea y a partir de allí idealizarla, o sea, poderla estructurar y tenerla en la mente. Con base en ello, se entra a una fase de creación que nos permite de alguna forma generar como digamos, el prototipo que nosotros vamos a construir, digamos, a partir de allí, tiene esa fase como de creación de los elementos dados, del diseño, y una vez se ha creado, entra una tercera fase que es la de comprobación, que lo que permite es, obviamente, ponerlo digamos, en experimentación para que se pueda testear, o sea, se pueda generar una evaluación, una experimentación, una retroalimentación y una validación del mismo. Y con base en ello, pues obviamente es generar una visión de mejora alrededor de ello. Entonces, importante que esas 3 etapas en la construcción de un prototipado, pues lo tengamos en cuenta. Aprender, crear y probar. Las 3 etapas están dadas en esos llamémoslos 8 módulos o 8 partes. En la primera, la etapa que es digamos, de identificación o de aprendizaje, ¿sí? Está el tema de identificación, investigación e ideación. La identificación está planteada en, digamos, la idea de negocio o en la propuesta de valor que nosotros creemos que es la solución a un problema. A partir de allí, de esa identificación de la necesidad y del problema, generamos un proceso de investigación y con base en ese proceso de investigación, digamos, ideamos una solución al respecto. Esa solución nos va a permitir de alguna forma entrar a la fase de creación, que nos permite, con base en esa idea, generar un boceto, ¿sí? Que va a darnos digamos, una posibilidad de mirar, digamos, de cómo lo vamos a realizar y a partir de allí desarrollarlo. Y una vez tenemos, digamos, ya está creado ello, lo que hacemos en términos prácticos es poder, digamos, probarlo. Para ello hacemos una especie de testeo y de mejoramiento que nos permita de alguna forma, pues obviamente probar que nuestro prototipo, pues obviamente funcione y esté cumpliendo con las expectativas. Entonces, importante entender que en esas 3 fases que vimos anteriormente, aprender, crear y probar, hay estas diferentes etapas que son la identificación, investigación, ideación, bocetado, selección, desarrollo, testeo y mejora. Cada una de ellas, pues obviamente cumple un propósito fundamental y dentro de ese propósito fundamental está la de poder construir y desarrollar un prototipo que nos permita, desde el punto de vista práctico, generar, digamos, esa comprobación de que esa plan de negocios o esa idea de negocios y esa propuesta de valor cumple con la necesidad requerida. Arranquemos con cada una de ellas. El ciclo de materialización del prototipado. Entonces, la primera es la identificación. ¿Qué identificamos? Una situación problemática, ¿sí? Esa situación problemática es la que nos va a permitir a nosotros, a partir de allí, crear lo que nosotros hicimos en nuestro modelo de negocios, ¿sí? O en nuestro plan de negocios. Un problema identificado. Ese problema nos permitió idear una propuesta de valor o digamos, más adelante dentro del plan de negocio, una idea de negocios. Esos 2 elementos se constituyen en una oportunidad que nos va a permitir de alguna forma poder desarrollar un negocio o poder crear a partir de esa propuesta una idea de negocios que sea comercial, que genere una rentabilidad. Entonces, importante que en esta primera fase de identificación nosotros podamos comprender de manera real y efectiva el problema y a partir de allí
pues obviamente poder establecer cómo puedo solucionarlo, que en términos prácticos nosotros ya lo hemos hecho a través de un modelo de negocio y un plan de negocios, y hemos evidenciado que a partir de ello tenemos una oportunidad. O sea, esto para nosotros está chuleado. La investigación, entonces hago investigación de mercado, de contexto y posibles clientes. Entonces ahí está un poco el ejercicio que nosotros arrancamos dentro del modelo de negocios. Entonces vimos cuál era el segmento del mercado que nosotros íbamos a trabajar, cómo nos íbamos a conectar, cómo nos íbamos a relacionar, digamos, el contexto de esa necesidad para poder tener como con mucha claridad cuáles son esos clientes que vamos a tener y a partir de allí poderlos, digamos, capturar y que nos permita de alguna forma materializar esa propuesta de valor o esa idea de negocios que nosotros tenemos. De hecho, tanto en el modelo de negocios como en el plan de negocios trabajamos este tema, lo que quiere decir que para nosotros también está chuleado. La ideación. Entonces, aquí lo que hacemos es delimitar o interpretar, digamos, ya esa propuesta de valor. Entonces, ya sabemos, muchos de ustedes ya lo tienen claro, qué es lo que van a hacer, ya tienen esa idea estructurada, la tienen montada, la tienen clara, y con base en ello, pues obviamente piensan desarrollar una propuesta de negocios, así sea teórica, como lo estamos haciendo aquí en la materia. Pero en términos prácticos, ya tenemos la ideación de lo que nosotros vamos a hacer, lo tenemos claro, lo tenemos delimitado, sabemos hasta dónde podemos llegar, y esa interpretación es lo que nos va a permitir de alguna forma desarrollar el prototipo. Entonces ya tenemos esta primera parte que es digamos, la base fundamental para poder crear el prototipo. A partir de allí, vamos a empezar a realizar el bocetado. O sea, ¿qué son los bocetos? Dibujos o diferentes técnicas que me van a permitir estructurar una idea o una imagen de lo que yo quiero con ese plan de negocio. La mayoría de nosotros estamos trabajando aplicativos móviles, o sea que ya nos debemos imaginar los bocetos donde nos permiten de alguna forma tener esos modelos de cómo vamos a tener esos aplicativos móviles para poderlos presentar a los clientes y a partir de allí que ellos entiendan, comprendan y aprendan la mecánica de utilización de estos elementos dados. A eso se le denomina bocetado. Yo puedo tener diferentes bocetos, puedo tener unas imágenes en un sentido, otras imágenes en otro, ¿basados en qué? En unas ideas estructuradas de acuerdo a nuestros diseños y a nuestros modelos del prototipo que queramos hacer. Entonces, este es uno de los primeros ejercicios que nosotros vamos a tener que adelantar para poder tener ese boceto y con base en ese boceto poderlo llevar a un nivel mucho más creativo y un nivel mucho más desarrollado. Una vez tenemos esos bocetos, seleccionamos cuál es el que más consideramos nosotros que es el adecuado para qué, para presentárselo a nuestros clientes. Ahí donde se genera una depuración de esas ideas para poder decir de cada uno de esos bocetos que yo puedo tener, cuál es el que usted considera que es el más acertado para que lo pueda uno desarrollar. Y a partir de esa selección o de esa idea, podemos empezar a desarrollar ese prototipo, digamos, que es ya la materialización de esa idea que nosotros tenemos de negocio. Entonces, una vez ya lo hayamos desarrollado, tengamos las distintas imágenes, vamos a poder generar ese proceso de testeo, que es unas encuestas, preguntas, digamos, interrogantes, si lo quieren llamar así, a pequeña escala, ¿sí? Que en términos reales le permite a uno tener como una visión clara de qué opina digamos, clientes, esos posibles clientes que yo voy a tener a partir de ese prototipo. Uno lo puede hacer en pequeña o en gran escala dependiendo de cómo lo considere. En términos generales, el prototipo lo ideal es poderlo dárselo digamos, a un porcentaje que estadísticamente nos genere una representatividad. En términos reales, dependiendo del número de clientes, pues obviamente nosotros podemos a partir de allí sacar una muestra y con base en esa muestra poder generar ese testeo que en términos reales me van a empezar a que los clientes visualicen esa idea de negocios o esa propuesta de valor. Y una vez tengo, digamos, ese testeo, lo que hago es una mejora, que busca en términos generales es mirar cómo puede mejorar
ese prototipo para poder sacar en definitiva la propuesta ya final que se tiene. Entonces, en términos generales, lo que hacemos con esos ocho pasos es poder generar esa materialización del prototipo que nosotros queremos sacar. Entonces, importante tenerlos en cuenta porque a partir de allí es que yo puedo evidenciar claramente cómo un prototipo juega un papel protagónico en esa investigación, en esa validación, en esa retroalimentación, en esa identificación, digamos, de las necesidades que se tienen. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ya lo veíamos en el ciclo de materialización, tenemos las 3 fases. El aprender con sus 3 etapas, identificación, investigación e ideación, esa ya la tenemos creada, o sea, ya lo tenemos nosotros con nuestro modelo de negocio y plan de negocios, vamos a crear el prototipo. Entonces tenemos que hacer unos bocetos, seleccionarlos y desarrollarlos. Y a partir de allí se entra a la tercera etapa, que es probarlo, que es el testeo y el mejoramiento definitivamente dado. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque esto es, digamos, el modelo que nosotros vamos a seguir para poder materializar la idea de negocios que nosotros hemos propuesto tanto en nuestro modelo de negocios como en nuestro plan de negocios. ¿Cómo se desarrolla un prototipo? Dependiendo del tipo digamos, de producto que se va a comercializar. Si es un bien o es un servicio, pues obviamente cada uno puede tener unas características un tanto diferentes. Entonces, de ahí la importancia de tener claro, digamos, eso. Si vamos a determinar un bien, que es algo tangible, pues generalmente los bocetos están basados en 3 estamentos que nos van a llevar a un prototipo. Un modelo, una maqueta o un mock-up, ¿sí? Entonces, esos 3 tipos, digamos, de bocetos son los que nos ayudan a llevar como a ese prototipado. Es importante que lo tengamos en cuenta. El boceto ya es como un modelo gráfico. El modelo tiene ya que mostrar la funcionalidad, la estética, la estructura. La maqueta es una relación espacial, digamos, de lo que en términos generales puede mostrar, digamos, ese boceto. Y el mockup son interfaces y aspectos visuales que me pueden permitir, pues obviamente, visualizar. Esos 3 elementos pueden llevarme ¿a qué? A un prototipo que es la aproximación cercana a un producto. Entonces, importante, digamos, tenerlo en cuenta desde el punto de vista práctico, ¿sí? Puede también existir un modelo. El modelo, digamos, es una imagen, digamos, tridimensional que me va a dar, digamos, las distancias, los puntos, como la relación, digamos, de forma y de espacio que ocupa un bien, ¿sí? Y esto, pues, en términos reales, pues, se utilizan en muchos de los, digamos, de los prototipos, especialmente para aquellos modelos que se van a reemplazar, por ejemplo, aquellas personas que no tienen una pierna, entonces se utiliza un modelo que me permite, antes de fabricar eso, pues poder tener una imagen tridimensional que ocupa el espacio real y a partir de allí ver si definitivamente cumple con los requerimientos, digamos, que la persona necesita para poderlo replicar ahí de forma definitiva. Entonces, los modelos juegan ese tipo de, digamos, estrategia para poder diferenciarlos de los demás. Las maquetas, ya lo decíamos, ocupan como los espacios, digamos, en áreas, nos da como una visión que de una u otra forma, pues establecen, digamos, sus espacios, sus relaciones entre un espacio y un área, y a partir de allí, pues me permite ver como ese conjunto de elementos que realmente el prototipo puede tener. Entonces, importante también tenerlo en cuenta dentro de lo que es la imagen. Y los mock-up, pues son las figuras que de una u otra forma nos van a permitir a nosotros visualizar lo que nosotros vamos a presentar en términos prácticos. Entonces, importante que nosotros los tengamos en cuenta. Muchos de ustedes con toda seguridad van a hacer mockups porque les va a permitir de alguna forma visualizar esos aplicativos móviles que en términos reales van a tratar de digamos, implementar dentro de una propuesta de valor en caso de que se quiera desarrollar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Un servicio. Cuando yo voy a generar un servicio, puedo arrancar con un bocetado que nos va a permitir visualizar de modo gráfico una narración de una historia, una interrelación de un escenario,
una etapa de un proceso o unas acciones que se van a desarrollar. Por eso, digamos, la forma de poder llevar a un prototipo el lanzamiento de ese producto, que es un servicio, está basado en 4 elementos que podrían ser distintos. Un storyboard, un juego de roles, un esquema o un blueprint, que en términos prácticos nos da, en el primero, el storyboard, una narración de una historia, en el juego de roles, una interacción de escenarios, en el esquema, unas etapas y procesos a desarrollar, y en el blueprint, unos ítems o acciones que se desarrollan. Cualquiera de ellos o el conjunto de ellos también nos puede llevar al lanzamiento de un servicio que nosotros queramos practicar. Y obviamente esto se muestra a través de una prueba real en el mercado y pues en términos generales se utilizan a pequeña escala, pues obviamente para que cada uno de ellos se dé. El primero, en términos prácticos, nos muestra una historieta, una historia de imágenes que puede uno evidenciar claramente ese servicio que puede establecer en términos prácticos. Vamos a suponer, yo voy a vender un lenguaje por señas que sea interactivo para personas que no ven. Entonces, tanto es un mensaje de señas para personas que no ven. O sea, hay 2 elementos negativos y a través de ello yo puedo contar la historia y con base en ello, pues demostrar claramente que esto puede ser una posibilidad de un servicio que en términos prácticos se puede dar para que se puedan comunicar personas que no se ven, que no hablan, con personas que no ven. Juego de roles, entonces se diseña el servicio donde se establece una persona que toma un rol, puede ser un profesor y otro toma el rol de alumno. Entonces, ese servicio de enseñanza lo que hace es poder establecer, digamos, dentro de ese juego de roles, el rol del docente y el rol del estudiante y a partir de allí poder generar procesos de interpretación. En este caso, en un servicio que es el de una escuela de aprendizaje, en términos generales. Los esquemas que me muestran como las acciones o pasos que se van a dar me van a permitir de alguna forma esquematizar y estructurar el paso a paso las diferentes actividades que yo voy a realizar en esa actividad de servicio. Entonces yo puedo decir, recojo información, la proceso, la analizo, la estructuro y a partir de allí le puedo dar una respuesta. Entonces, esto es lo que en términos prácticos ese servicio me puede dar a través de una esquematización, mostrando en términos reales muchos de los servicios que nosotros podemos prestar. En términos prácticos, uno ve que muchos de los software están basados en eso, en esquemas que me permiten a mí permitir la entrada de unos datos, generar a través de un software un procesamiento y lo que en términos reales ese procesamiento me va a arrojar un resultado y ese resultado me da una respuesta. Entonces, hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial juega mucho a esto, a plantear esquemas que me permitan solucionar elementos y a partir de ello poder dar un servicio de mejor calidad a nuestros clientes. Y el blueprint también establece cada uno de, digamos, de esa secuencia de elementos que en términos prácticos me van a dar para poder que el servicio que yo preste sea el adecuado. Entonces, yo puedo tener unos elementos de prueba iniciales, los puedo mezclar con el tema de los clientes, generar unas actividades que cada uno de los empleados me muestran y a partir de allí esas actividades me generan como una respuesta clara que es lo que yo puedo entregarle a uno de mis clientes. Entonces, yo lo que muestro es esa secuencia de pasos a nivel de las distintas fases que me conllevan a ¿qué? A evidenciar claramente cómo voy a prestar yo un servicio dado. Entonces, son las diferentes formas que yo puedo tener ¿para qué? Para sacar un prototipo dentro de lo que es un servicio que yo voy a ofertar. ¿Hasta ahí estaron? Sí, profe. Ok. Conclusiones que tenemos para el concepto del prototipado. Las ideas compiten y hay que saber elegir cuándo se deben actuar y invertir. Costo de oportunidad. ¿Qué es importante dentro de esta conclusión? Obviamente que nosotros ya tenemos una visión clara de cuál es nuestro negocio o cuál es nuestra oportunidad. Y a partir de allí lo que nosotros hacemos es tratar de generar una activación de esa idea para poder buscar una inversión real.
que es la oportunidad en términos prácticos que yo estoy buscando en la práctica. Esto me permite cuantificar si yo quiero costos, me puede permitir cuantificar cifras mucho más reales en términos prácticos. Entonces, de ahí la importancia de que esa primera conclusión me permita y me arroja como esos elementos que en la práctica, digamos, teórica, a veces no es tan real. La segunda conclusión es la materialización de una idea a través de, digamos, de una generación de una propuesta de valor de un emprendedor determinado. Entonces, yo lo que estoy haciendo en términos reales es que voy a materializar esa idea que yo como emprendedor he creado. Yo tengo una idea de negocios, tengo una propuesta de valor que ya la he desarrollado, la he estructurado. A partir de aquí, en un prototipo, lo que hago es materializarla. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Y la tercera es el conocimiento del trabajo con algunos socios fundamentales. O sea, yo puedo evidenciar claramente cuando estoy haciendo el prototipo que hay unos socios que pueden ser fundamentales en el proceso de creación de mi negocio. Y a partir de allí puedo también visualizarlos y poder incorporarlos dentro de esta propuesta de valor o dentro de este plan de negocios. Entonces, son conclusiones que de una u otra forma me permiten arrojar elementos significativos dentro de lo que es los prototipos como elemento fundamental de un plan de negocios. La retroalimentación en los procesos debe ser permanente, dinámica y transversal en todas las fases. O sea que lo real de todo este proceso del prototipado es que cuando yo haga el testeo, escuche a las personas, sus comentarios y a través de ellos, no con el ánimo de generar controversias o discusiones al respecto, sino de escucharlos para que ellos me aporten ideas y yo pueda en todo momento generar como ese proceso de retroalimentación. Importante esos dos elementos que plantea ahí, que es un proceso permanente, dinámico y transversal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evidenciarlo es que con todas las personas tengo que interactuar, ojalá sí, buscarles, sacarles la mayor información y en diferentes fases, o sea, personas que lo van a aplicar, personas que lo van a observar, personas que no lo van a comprar, pero quieren determinadamente visualizarlo. Entonces, cada una de esas, digamos, fases transversales me pueden arrojar unas respuestas significativas para esos procesos de retroalimentación. La otra conclusión es las comprobaciones del producto o servicio útiles ante la llegada en el mercado. Entonces, lo que evidencia claramente es que esos prototipos, cuando yo los empiezo a mostrar, la gente ve como ya una realidad, un producto, y a partir de allí, lo que en términos prácticos se empieza a activar es ese proceso de mercadeo, de un elemento que está próximo a salir, porque ya la gente lo ve como algo mucho más real, mucho más concreto, lo ve como una idea que ya ha sido como realizada. Los prototipos tienen esa posibilidad de mostrarse ya como una idea realizada. Entonces, de ahí que sin darnos cuenta empieza todo ese proceso de mercadeo de un producto que está próximo a salir. Entre más cerca los prototipos esté al producto real, mejor es su funcionalidad o su funcionamiento. Esto es, claro, en virtud a que el prototipo, si es una muestra real realmente del producto que yo voy a entregar o el servicio que yo voy a ofertar, pues obviamente, digamos, la gente lo va a ver ya y va a poder, digamos, comentar de manera mucho más real y efectiva el producto que yo he creado como un elemento de comercialización o una idea de negocios. Entonces, todas esas conclusiones me llevan ¿a qué? A que en términos prácticos yo pueda entender de mejor manera que si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 reuniones o 1000 cosas. En términos reales, un prototipo es la forma como un plan de negocios o un modelo de negocios se puede visualizar de mejor forma. Desde ahí la importancia de que nosotros entendamos que los prototipos juegan un papel fundamental dentro de nuestro proceso de creación, de nuestra idea de negocios, de nuestra futura empresa, si así lo consideramos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. ¿Qué vamos a hacer, digamos, dentro de las actividades? Yo quiero ser claro, digamos, que voy a mostrarles las actividades que se vienen en esta tercera etapa. Aquí no es actividad sincrónica 12, sino 11. ¿Sí? Voy a corregirla de una vez. Qué pena con ustedes, que fue aquí 12. Es 11.
nosotros vamos a realizar un prototipo y ese prototipo lo que busca en términos prácticos es poder materializar la idea de negocios que nosotros tenemos, ¿sí? Esa idea de negocios, lo que nosotros lo vamos a hacer es poderlo mostrar, y lo vamos a mostrar con base en 4 elementos fundamentales que nosotros vamos a trabajar. Y aquí yo lo conocí porque le colocó. La idea es que dentro de 8 días tengamos un mapa mental de cómo vamos a realizar ese prototipo basados en este esquema de materialización. Nosotros ya hicimos esta primera fase de aprender, ahora vamos a establecer esta segunda y tercera fase en términos generales. Entonces, lo que yo hago es que puedo, en términos prácticos, generar un mapa conceptual de, digamos, con este ciclo de materialización de un prototipo para poderlo tener claro en mi mente y a partir de allí empezar a generar los avances de ellos. Entonces, un avance es empezar a mostrar ya cómo voy a construir mi prototipo para que dentro de 3 semanas ya podamos entregar el prototipo o el piloto que yo he construido y estar listo para poder presentar mi parcial final, que es donde se va a integrar todos los elementos que nosotros hemos desarrollado, tanto el modelo de negocios como el plan de negocios, como el prototipo de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Profe. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas, comentarios, hijos? Brian, David. No, profe, todo correcto. ¿Sí? ¿Qué debemos entregar dentro de 8 días, Brian? Profe, los mapas mentales. Un mapa mental de cómo voy a desarrollar Ajá. mi prototipo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Dentro de 15 días, Juber, ¿qué vamos a entregar? El mapa mental, profe. Y no, eso es dentro de 8 días. Perdón, entre 15 días, creo que es el prototipo. No, el avance del prototipo. Ok. El avance. O sea, dentro de 15 días tenemos que mostrar los avances. Y José Daniel, en 3 semanas. El prototipo. El prototipo. Y en 4 semanas, Santiago. Ese sería ya el parcial final. El parcial final que entregamos. Modelo de negocios, plan de negocios y prototipo. Y hacemos una presentación de ello. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Con esto, pues obviamente estamos terminando ya nuestra asignatura. Yo estoy terminando de evaluar los planes de negocio. No he terminado porque he tenido mucho trabajo. Estoy presentando una cuestión para el Ministerio de Educación y me ha requerido mucho trabajo. Yo aspiro este fin de semana terminárselos, entregárselos a más tardar el lunes para que hagan las correcciones y por favor me suban ya completo el plan de negocios para poderse evaluar como segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces yo aspiro de aquí al lunes a enviarles eso, las correcciones háganlas, las 2 etapas del plan de negocios 1 y 2 me lo unen en el formato que yo les entregué y me lo remiten nuevamente para que ya en forma definitiva pueda evaluarlo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas, comentarios, hijos? Sí, profe, cuando ya juntemos todo el plan de negocios en un solo formato, ¿se lo enviamos por correo o vas a anotar Sí. en una tarjeta en el Plasma? No, yo les voy a colocar en esta misma actividad, en la de esta semana, les voy a abrir uno que diga parcial, ¿sí? Parcial 2, en donde es tarea, parcial 2, y ahí lo suben. ¿De acuerdo? El plan de negocio ya corregido. O sea, suben la actividad número 11, que es el mapa mental, que ya va para la tercera fase, y suben el parcial número 2, que es el plan de negocio ya corregido y en el formato que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro, Anderson? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, si ustedes miran aquí en la plataforma, yo les coloqué varios documentos que les pueden servir de marco de referencia.
Entonces, si miran acá, en prototipo están estos. Prototipos, 2 documentos de prototipos y una síntesis de lo que son los prototipos y la ayuda. Son ayudas que les pueden servir para la construcción de sus prototipos. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay preguntas y no hay comentarios, dejamos así. Yo voy a sentarme en esta que me resta para ir avanzando en la calificación de sus planes de negocios y podérselos mandar lo más pronto posible para que los puedan corregir. ¿Algo más que tienen? ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, ¿el plano lo devuelve al correo? Sí, yo se los devuelvo a su correo. Ok, profe. Yo los voy a colocar ahí y cada uno lo baja el de ustedes. Yo subo todos para que cada uno lo baje, ¿de acuerdo? Con el nombre. De acuerdo. Ok. Entonces quedamos así. Un abrazo para todos y feliz resto de tarde. Que les rinda. No, profe. Hasta luego, profe. Bueno. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao, mi hermano.